20 empresas trumpistas, según Wall Street Journal, están haciendo un plan para ver cómo se van a repartir el pastel en Venezuela, ver quiénes se quedan con el petróleo, el oro, la plata, el gas. Repito, empresarios de Estados Unidos, no de Venezuela. Por eso es cuando vemos aquí al tío Richie esperando de que venga la intervención y mira, la presidenta se le viene y que ya vengan. ¿Tú crees, tío Richie, que te van a dar algo? Hombre, te van a acabar, te van a deshacer, o sea, es imposible. Es imposible que le vayan a dar algo. Ven acá. Estados Unidos ha iniciado oficialmente un conflicto por Taiwán, lo que ha repercutido en geopolítica global. Ya se prevé que las exportaciones de energía de Venezuela a China se detengan y esto intensifique la presión sobre Pekín. Al mismo tiempo, nuevas entidades políticas en Somalilandia y Yemen del Sur se van a considerar movimientos estratégicos para obstaculizar rutas comerciales de China a través del Mar Rojo. Analistas advierten que el Golfo Pérsico puede ser el siguiente en esta creciente lucha de poder. Muchos han creído que el mundo ha estado en una nueva fase de conflicto global y que la atención se centra ahora en el próximo movimiento de China. Manténganse alerta. Ya es la tercera guerra mundial, amigos. O sea, literal, esto ya es la tercera guerra mundial. ¿Ustedes creen que no? ¿En serio creen que no? El fin del derecho internacional y el ingreso a la guerra mundial. Alexander Dugin explica cómo colapsó el derecho internacional y por qué la lucha de esta dominación unipolar y un orden mundial multipolar ya se encaminan hacia la tercera guerra mundial. Vean, ya, último artículo y terminamos, amigos. Y voy con ustedes, ¿no? Pero voy primero. Alexander Dugin está explicando cómo se ha derrumbado el derecho internacional y por qué la lucha entre dominación unipolar y orden multipolar ya está encaminado hacia la tercera guerra mundial. Ojo, pincitas, tómenlo como un análisis nada más. No quiere decir que esté en todo lo correcto, ¿eh? No se espanten de más. Es información, tómenlo con pinzas. Mira, estoy seguro ahora, al observar lo que está sucediendo en la política global, todos han comprendido finalmente que el derecho internacional ya no existe. Ya no existe. El derecho internacional es un tratado entre grandes potencias capaces de defender su soberanía en la práctica. Son ellas quienes determinan las reglas, tanto para sí mismas como para los demás, lo permitido y lo prohibido, y las cumplen. Ese derecho opera por fases, ritmos, siempre que se mantenga el equilibrio entre las grandes potencias. Y así, este sistema de Westfalia, que reconoce la soberanía de los estados-nación, se configuraba debido a este estancamiento en el equilibrio de poder entre católicos y protestantes, a los que se sumaba la Francia antiimperial. De haber ganado los católicos, la sede romana y el imperio austriaco habrían establecido una arquitectura europea completamente diferente. Más precisamente, habrían conservado la anterior, la medieval. Y en cierto sentido fueron los protestantes del norte de Europa quienes se beneficiaron de la paz de Westfalia de 1648, ya que inicialmente se habían inclinado por las monarquías nacionales en contra del Papa y el emperador. Sin lograr una victoria total, lograron su objetivo. Formalmente, este sistema de Westfalia ha sobrevivido hasta nuestros días, ya que construimos el derecho internacional sobre el principio del Estado-nación, precisamente en lo que insistieron los protestantes durante la Guerra de los 30 años. Pero en esencia, en el siglo XVII esto afectaba únicamente a los estados europeos y a sus colonias. A posteriori, no todos los estados-nación poseían verdadera soberanía. Todas las naciones son iguales. Pero las naciones europeas, las grandes potencias, ellas son más iguales que otras. Y aquí había cierta hipocresía que reconocer la soberanía nacional de países débiles, pero la teoría del realismo la compensa plenamente. Esta teoría no se cristalizaba plenamente hasta el siglo XX, reflejando así una imagen de relaciones internacionales que se había formado mucho tiempo atrás. En ella, la desigualdad entre países se equilibraba con la posibilidad de crear coaliciones y un orden de alianzas similar al ajedrez. Aquí los estados débiles celebraban acuerdos con los más fuertes para resistir
prevenir la posible agresión de otras potencias. Y eso es lo que ocurrió y sigue ocurriendo en la práctica. La Sociedad de las Naciones intentaba dotar al derecho internacional basado en este sistema westfaliano en un carácter más firme. Buscaban limitar parcialmente la soberanía para establecer un principio universal basados en el liberalismo occidental, en el pacifismo y en la primera versión del globalismo, de que todos los países, grandes y pequeños, debían de seguir. En esencia, la Sociedad de las Naciones fue concebida como la primera aproximación a un gobierno en el planeta, y fue entonces cuando la escuela del liberalismo en relaciones internacionales finalmente tomó forma, iniciando así esta larga disputa con los realistas. Los liberales creían que el derecho internacional, tarde que temprano, iba a desplazar el principio de la plena soberanía de los estados-nación, iba a conducir así a la creación de este sistema internacional único. Los realistas en relaciones internacionales continuaron insistiendo en esta postura, defendiendo el principio de soberanía absoluta, legado directo de esta paz de Westfalia. Sin embargo, en la década de los 30 de 1900 se hizo evidente que ni el liberalismo, ni la Sociedad de las Naciones, y ni siquiera este propio sistema westfaliano se correspondía con el equilibrio de poder en Europa y en el mundo. El ascenso al poder de los alemanes en 1933, donde estaba Hitler, la invasión de Etiopía por la Italia fascista del 37 y la guerra de la Unión Soviética con Finlandia en 1939 destruyeron esto en la práctica e incluso formalmente. Y aunque se disolvió oficialmente en 1946, el primer intento de establecer el derecho internacional como sistema general y obligatorio había fracasado en la década de 1930. En esencia, en esa década se presenció el surgimiento de tres polos de soberanía, esa vez fundamentados puramente ideológicos. Y ahora lo que importa ya no es una soberanía formal, sino el potencial real de cada bloque ideológico. En la Segunda Guerra Mundial fue precisamente una prueba para la viabilidad de los tres bandos. Un bando unía a países capitalistas burgueses, principalmente Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Ese era el bando liberal, que sin embargo fue despojado involuntariamente de su dimensión internacionalista. Los liberales se vieron obligados a defender su ideología frente a dos poderosos oponentes, el fascismo y el comunismo. Pero en general, si se excluye este eslabón débil, Francia, que capituló rápidamente tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el bloque capitalista burgués demostraba un nivel suficiente de soberanía, Inglaterra no sucumbió a los ataques de Alemania y Estados Unidos luchó relativamente eficazmente en contra de Japón en el Pacífico. Este segundo bando fue el fascismo europeo, cobrando especial fuerza durante la conquista de Europa Occidental por parte de Alemania, donde casi todos los países europeos se unieron bajo la bandera del nacionalismo. En tal situación no se podía hablar de soberanía ni siquiera en el caso de regímenes afines a Hitler, como lo fue Italia fascista o la España de Franco. Como mucho, algunos países, Portugal de Salazar, Suiza, etc., habían logrado una neutralidad condicional. Solo Alemania era soberana, o más precisamente el hitlerismo como ideología. En el tercer bando, aquí estaba representado por la Unión Soviética, y aunque era un solo estado, se basaba específicamente en una ideología, el marxismo-leninismo. Nuevamente, no se trataba tanto de la nación como una entidad ideológica. En la década de los 30, el derecho internacional, cuya última versión fueron los acuerdos de Versalles, las normas de la Sociedad de las Naciones, se derrumbó. A partir de entonces, esta ideología de fuerzas lo decidieron todo. Además, cada ideología tenía su propia visión del futuro orden del planeta, lo que significaba que operaban con sus propias versiones de derecho internacional que estamos viendo ahora, amigos. Así que la Unión Soviética lo que creía en la revolución del planeta, donde la abolición de los estados como el fenómeno burgués, esto representaba una versión marxista de la globalización, del internacionalismo proletario. Hitler proclamaba un Reich de los 1000 años, con un dominio planetario de la propia Alemania, de su raza. No se concebía soberanía para nadie salvo para el nacionalsocialismo mundial, y solamente Occidente burgués capitalista, en esencia puramente anglosajón, mantuvo la continuidad de este sistema westfaliano, calculando una futura transición internacionalismo liberal y de nuevo a un gobierno
De hecho, la Sociedad de las Naciones, que persistió formalmente, aunque no fuese funcional, era en aquel entonces el vestigio del antiguo globalismo y un prototipo para el futuro. Y en cualquier caso, este derecho internacional quedó suspendido, prácticamente abolido, comenzando una era de transición en donde todo se decidiría únicamente por el nexo entre ideología y fuerza, que aún debía de demostrar que el campo de batalla ahí nos acercamos a la Segunda Guerra Mundial como la culminación de esta confrontación entre fuerza e ideología. Este derecho internacional ya no existía, y el resultado de esta confrontación ideológica de poder entre liberalismo y fascismo y entre comunismo condujo a la abolición de uno de estos polos, el nacionalismo europeo. Aquí, Occidente burgués y el Oriente socialista antiburgués crearon la coalición anti-hitleriana. Conjuntamente con la mayor parte de la Unión Soviética, destruyeron al fascismo de Europa. Y en el 45 crearon las Naciones Unidas como una base de nuevo sistema de derecho internacional. En cierta medida, esto representaba un resurgimiento de la Sociedad de las Naciones, marcando el aumento de la influencia de la Unión Soviética, estableciendo un control ideológico y político sobre Europa del Este, el caso de Prusia Occidental, la República Democrática Alemana, y ahí introdujeron el marco de carácter ideológico en el sistema de soberanías nacionales. Pero el verdadero portador de soberanía era el campo socialista, cuyos estados estaban unidos por el Pacto de Varsovia, económicamente por el CAME, es el Consejo de Ayuda Económica Mutua. Nadie en este campo era soberano a excepción de Moscú, y en consecuencia el PCUS, el Partido Comunista de la Unión Soviética, el polo burgués capitalista, se produjeron procesos esencialmente simétricos. Estados Unidos se convirtió así en el núcleo de Occidente liberal soberano. En el mundo anglosajón, el centro y la periferia intercambiaban posiciones. Este liderazgo pasó a Gran Bretaña y a Washington. Países en Europa Occidental en general, el campo capitalista se había encontrado en una posición vasalla de Estados Unidos. Esto se consolidaba como la creación de la OTAN y la transformación del dólar en moneda de reserva mundial. Y ahí es donde la ONU también cimentaba un sistema de derecho internacional basado formalmente en el reconocimiento de la soberanía, pero la realidad es que el equilibrio del poder entre los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, solamente Washington y Moscú eran verdaderamente soberanos, y habiendo abolido este nacionalsocialismo, pero fortalecido significativamente el campo socialista. Ese mundo multipolar que proyectó la influencia para todas las demás regiones del planeta, cualquier estado, incluido las colonias recién liberadas del sur global, se enfrentaban así a la disyuntiva: ¿cuál de las dos modelo ideológico adaptar? Si optaban por capitalismo, transformaría la soberanía a Washington y la OTAN. Si optaban por socialismo, la transferían a Moscú. Este movimiento de países no alineados intentaban establecer un tercer polo, pero carecían de recursos ideológicos y de poder necesario para hacerlo. En la posguerra se estableció un sistema de un derecho internacional basado en la correlación de las fuerzas reales entre dos bandos ideológicos. Formalmente se reconoce la soberanía nacional, que en la práctica no. El principio westfaliano se mantendría nominalmente. En realidad, todo se decidía mediante el equilibrio de poder entre la Unión Soviética, los Estados Unidos y sus satélites. Para 1989, durante este colapso de la Unión Soviética, se había provocado estas reformas destructivas por Gorbachev. El bloque del Este comenzó a desmoronarse y en el 91 la Unión Soviética se desintegró. Los antiguos países socialistas adoptaron la ideología de su adversario de la Guerra Fría y comenzó este mundo unipolar. Esto significaba el cambio cualitativo del derecho internacional. Solo permaneció una autoridad soberana que se volvió global: Estados Unidos o el Occidente colectivo. Una ideología, una fuerza, capitalismo, liberalismo. OTAN. El principio de soberanía del Estado-nación y de la propia ONU se había convertido así en la reliquia del pasado, y al igual que lo fue en su día la Sociedad de las Naciones,
A partir de entonces, el derecho internacional fue establecido por un solo polo. Aquí los vencedores de la Guerra Fría y los derrotados de este antiguo campo socialista y principalmente Unión Soviética habían aceptado esta ideología del vencedor, reconociendo esencialmente una dependencia vasalla de Occidente colectivo. Y en esa situación, el Occidente liberal vio la oportunidad histórica para fusionar el orden liberal internacional con este principio de la hegemonía del poder. Requería de esta manera ajustar el derecho internacional a la realidad. Y ahí, a partir de la década de 1990, comenzó una nueva ola de globalización, significando la subordinación directa de Estados-nación en un organismo supranacional. Y ahí era el nuevo, ya saben qué. Establecimiento de un control directo sobre ellos por parte de Washington. Esto se había convertido en el capital del mundo. La Unión Europea se había creado en ese sentido como un modelo de dicho sistema supranacional para toda la humanidad. Se había comenzado a traer a migrantes masivamente precisamente con este propósito, para mostrar cómo debería de ser la humanidad internacional universal del futuro. Y en esa situación, la ONU perdió su significado. En primer lugar, se construyó sobre el principio de soberanía nacional, que ya no correspondía en nada en absoluto, y en segundo lugar, las posiciones especiales de la Unión Soviética y de China y su lugar en el Consejo de Seguridad de la ONU representaban una reliquia de la era bipolar. Por lo tanto, Washington se empezó a hablar de creación de un nuevo sistema de relaciones internacionales abiertamente unipolar. Se le denominaba Liga de las Democracias o Foro de la Democracia. Al mismo tiempo, dentro del propio Estados Unidos, el globalismo se dividió en dos corrientes: el liberalismo ideológico, internacionalismo puro, el señor Soros, la sociedad abierta, la USA, el wokeísmo, etc. Esta hegemonía estadounidense directa apoyada en la OTAN fue defendida por los neoconservadores, ¿no? Eso, piensen. En esencia, convergieron, pero el primer instinto en que la principal prioridad era globalización y profundización de democracia liberal en todos los países del planeta, mientras que el segundo, los de la OTAN, los de la hegemonía estadounidense neoconservadora, insistían en que Estados Unidos controlara directamente todo el territorio de la Tierra a nivel militar, político y económico. Vean lo que está pasando ahorita: Venezuela, Estados Unidos, Trump. Sin embargo, la transición de un modelo bipolar de derecho internacional a un unipolar nunca se produjo por completo, e incluso a pesar de la desaparición de uno de los polos ideológicos del poder, impidiendo así el ascenso sincrónico de China, Rusia bajo Putin, cuando los contornos de la arquitectura mundial completamente diferente, la multipolaridad, comenzaron a manifestarse claramente. En el lado de los opuestos de los globalistas, tanto internacionalistas liberales puros de izquierda como neoconservadores de derecha, surgió una nueva fuerza. Si bien aún no está claramente definida ideológicamente, no obstante rechazan el patrón ideológico de este occidente liberal globalista. Esta fuerza inicialmente vaga comenzó a defender a la ONU y a contrarrestar formalización final de la unipolaridad, es decir, esta conversión del poder y el status quo ideológico de un dominio real del occidente colectivo en un sistema legal correspondiente. Así pues, nos encontramos en la situación casi caótica, puesto que resulta que 5 sistemas operativos de relaciones internacionales funcionan simultáneamente en el mundo, que son tan incompatibles como un software de diferentes fábricas. Por inercia. La ONU, las normas del derecho internacional que reconocen la soberanía de los estados, pero en realidad esto pierde su vigencia hace casi 100 años y que existe solamente como un dolor fantasma. Sin embargo, la soberanía aún se reconoce y en ocasiones se convierte en un argumento de política internacional. 2. También por inercia, hay algunas instituciones que van conservando los vestigios del mundo bipolar ya desaparecido, y esto no tiene nada que ver, pero se deja sentir de vez en cuando. Por ejemplo, en las cuestiones de la paridad nuclear entre Rusia y Estados Unidos. Occidente, en conjunto, es número 3. Siguen insistiendo en la globalización y el avance hacia un gobierno. Eso significa, no lo digo por cuestiones de la plataforma, pero ya saben ustedes a qué me refiero. Significa que todos los estados-nación
están invitados a ceder su soberanía en favor de instancias supranacionales, como son la Corte Internacional de los Derechos Humanos, los tribunales de La Haya. La Unión Europea insiste en ser el modelo para el mundo entero en cuanto a la eliminación de todas identidades colectivas y el adiós a los estados-nación. 4. Estados Unidos, especialmente bajo la influencia de Trump. Ellos se comportan como el único hegemón, considerando ley todo lo que les beneficie, y este enfoque mesiánico se opone parcialmente al globalismo, ignorando a Europa y el internacionalismo, pero insisten con la misma vehemencia de la soberanización de todos los estados por el derecho a la fuerza. 5. Por último, los contornos de un mundo multipolar que se perfilan cada vez más con mayor claridad, donde el portador de la soberanía es el Estado-civilización, como lo es China, Rusia o la India moderna. Esto requiere un nuevo sistema de derecho internacional. El prototipo de dicho modelo puede ser los BRICS u otras plataformas de integración regional, sin la participación de Occidente, ya que este aporta su propio modelo más articulado y rígido. Así que estos 5 sistemas operan simultáneamente, naturalmente interfieren entre sí, generando continuos fallos, conflictos y contradicciones. Se produce un cortocircuito lógico en la red, creando así la impresión del caos, simplemente la ausencia total del derecho internacional. Si existen estas 5 leyes internacionales simultáneas que se excluyen entre sí, entonces en esencia no existe ninguna. La conclusión de este análisis es bastante alarmante, porque tales contradicciones a nivel global, en conflictos internacionales tan profundos, casi nunca en la historia, sinceramente nunca, se resuelven pacíficamente. Quien se niega a luchar por su orden se ven inmediatamente derrotados y van a tener que luchar por el orden de otro, ya en condiciones de vasallos. Así que la consecuencia será la Tercera Guerra Mundial, y es más probable en el año 2026, es más probable que 2025 o antes. Esto no significa que estemos condenados a ella, solamente significa que nos encontramos en la situación bastante difícil, y por definición, una guerra en el mundo involucra a todos, a casi todos. Por esto se le llama guerra mundial, y aún así, en toda guerra mundial hay temas principales. Hoy es el occidente colectivo en sus 2 encarnaciones, liberal globalista y hegemonista. Los polos ascendentes del mundo multipolar, Rusia, China, India. Todos los demás son por ahora simplemente un instrumento, y al mismo tiempo Occidente lo que tiene es una ideología, mientras que el mundo multipolar no. La multipolaridad en sí ya es una manifestación de forma generalizada, pero ideológicamente aún no se ha formalizado o casi no. Así que si no existe derecho internacional y es imposible por definición defender el mundo de Yalta, la antigua ONU y la inercia de la bipolaridad, entonces tenemos que proponer a nuestro propio nuevo sistema de derecho internacional. China está haciendo ciertos intentos en esta dirección, la comunidad del destino común. Nosotros en menor medida, con las excepciones de la teoría del mundo multipolar y de la cuarta teoría política. Pero esto claramente no es suficiente. Quizás este año tengamos que participar en una lucha planetaria de todos contra todos, durante la cual se determinará el futuro y este orden en el planeta correspondiente. El sistema de derecho internacional actualmente no existe ninguno, pero debe de haber un derecho internacional que nos permita ser lo que tenemos que ser: un estado-civilización, un mundo ruso. Y esto es lo que debemos conceptualizar lo antes posible. Amigos, ahí está. Ahí voy a llegar porque ya es demasiado tarde. Ahora sí, tenía rato que no hacía un programa tan largo. Muchas gracias por haber estado presentes en este video programa. Ahí está Alexander Dugin. Esas son sus posiciones. Díganme por favor ustedes, ¿qué creen que va a suceder con todo esto? ¿Creen que en este año 2026 literalmente si vamos a entrar a la Tercera Guerra Mundial? ¿Creen que es posible evitarla? ¿O tiene mucha lógica esta cuestión, no? No sabemos, ni que no hay orden internacional. ¿Hacia dónde nos vamos a apuntar? Para la Granja Humana MX, se despide Pablo. Cuídense mucho, pórtense bien, que tengan un excelente, pues ya estamos, ya domingo, ya inició el año. Que tengan un excelente inicio de año, amigos. Para la Granja Humana MX, se despide Pablo. Cuídense mucho, pórtense bien. Hasta luego. Cuídense mucho, amigos.